Esta semana vamos a ver el tema de álgebra. En la activación de conocimientos previos vamos a recordar el significado del valor de las letras en matemática. ¿Qué significa para usted las letras con operaciones numéricas? Muy bien, vamos a ver entonces los nuevos aprendizajes. ¿Qué es álgebra? En matemática, el álgebra estudia la combinación de elementos de estructuras abstractas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las estructuras abstractas no nos dan un número definido. Por lo tanto, esto es la combinación de números con letras. Eso es álgebra, ¿verdad? Con operaciones definitivamente de suma, resta. Con dichas operaciones también vamos a utilizar las propiedades que utilizamos en aritmética. Si se recuerdan anteriormente vimos todas las propiedades de suma, resta, multiplicación, división. Vimos las de potenciación y radicación. Entonces, estas mismas propiedades las vamos a utilizar en álgebra, solo que ahora van a ser números y letras. Entonces, para eso hay otras reglas, ¿verdad?, que vamos a aprender en esta sección. Entonces, en álgebra, para lograr la generalización, se introducen entonces además símbolos, usualmente son letras. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, 5a más 3a. Si se dan cuenta, vamos a buscar términos semejantes. ¿Qué significa términos semejantes? Lo vamos a ver más adelante. Aquí sumamos las 2a porque son términos semejantes, ¿verdad? Porque las letras solo las vamos a copiar en suma y resta. Entonces, acá sumamos solo los números, si se dan cuenta. Más adelante vamos a ver cómo se le llama a los números y cómo se le llaman a las letras. Entonces, para representar parámetros variables o coeficientes, esa es una palabra nueva, ¿verdad? Coeficiente. Más adelante vamos a ver a qué se le llama coeficiente. O cantidades desconocidas, a eso le vamos a llamar incógnita. Quiere decir que las letras les vamos a llamar incógnitas y los coeficientes van a ser los números. Entonces, vamos a formar expresiones algebraicas y vamos a expresar varias reglas o principios generales para utilizar estos números y estas letras. ¿Qué significa notación algebraica? Consiste en que los números se emplean para representar cantidades conocidas. Como sabemos, 5 representa un 5, 6 un 6. Entonces sí sabemos la cantidad que estamos representando. Las letras se van a emplear para representar toda clase de cantidades, ya sean conocidas o desconocidas. A veces sabemos el valor de las letras, pero regularmente es para representar letras o números que no conocemos en este caso. Para esto también vamos a ver la jerarquía de operaciones. También vamos a utilizar cierta jerarquía, pero también vamos a utilizar signos de operaciones. ¿Qué significa eso? En álgebra se verifican con las cantidades las mismas operaciones que en aritmética. Como les decía anteriormente, utilizamos las mismas propiedades para la suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación. Las mismas que vimos en aritmética las vamos a ver en álgebra. Ahora los signos de agrupación, como les decía anteriormente. Vamos a ver qué es lo que vamos a utilizar primero. Los signos de agrupación son paréntesis, hay ordinarios y corchetes, que la operación colocada entre ellos debe efectuarse primero. Para esto hay una jerarquía entonces de operaciones de signos de agrupación.
Primero se va a operar lo que está dentro, de adentro hacia afuera. Lo que está dentro de paréntesis se va a operar primero que lo que está afuera, ¿verdad? Entonces aquí hay una serie de reglas que tenemos que seguir para poder realizar las operaciones que nos están indicando. Aquí tenemos un ejemplo. Si se dan cuenta, tiene corchetes, llaves y paréntesis. Primero se hace lo que está dentro de paréntesis, que es A más B. Luego el resultado de aquí lo voy a restar con C. Y de último, entonces acá lo voy a multiplicar por D. Todo esto de último lo voy a dividir con E. Entonces vamos paso a paso de adentro hacia afuera. Vamos a ir haciendo las operaciones correspondientes. Bueno, al trabajar con álgebra nos da la pauta para poder operar expresiones algebraicas. ¿Qué son las operaciones o expresiones algebraicas? Las expresiones algebraicas van a constar de una serie de números y letras separadas por sumas o restas. A continuación vamos a ver cómo se le llaman a estas combinaciones de números y letras. Para empezar vamos a clasificar las expresiones algebraicas. Las expresiones algebraicas se clasifican según su número de términos. ¿Qué es un término? Un término es una expresión algebraica. En este caso, que va a constar de estas 4 características. El término va a constar de signo, de coeficiente, que es el número, de parte literal, que es la letra, y de exponente, que es el número pequeñito que está acá, el exponente. Tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, menos 18x a la cuarta. Aquí consta de un signo negativo, el coeficiente es 18, la variable es x y el exponente es 4. Quiere decir que vamos a clasificar entonces las expresiones algebraicas según su número de términos. Esto es un término. Si tenemos aquí y miramos que aquí tenemos otro término, solo la X, pero usted me va a decir, ese no es un término. Claro que sí es un término. ¿Por qué? Porque cuando el término no tiene signo, asimilamos que tiene un signo positivo. Su coeficiente es 1 porque el 1 no se coloca con una letra, sino que ya sobreentendemos que hay un 1 acá antes de la parte literal. Toda letra y todo número está elevado al exponente 1, que tampoco se pone. Entonces esta letra, esta variable, sí es parte de un término, sí tiene las 4 características. Tiene signo positivo, coeficiente 1, literal X, exponente 1. Entonces sí es un término. Entonces vamos a ver la clasificación de las expresiones algebraicas. Cuando tienen un solo término le vamos a llamar monomio. Cuando tiene 2 términos le vamos a llamar binomio. Cuando tiene 3 términos le vamos a llamar trinomio. Y cuando tiene 3 términos en adelante le vamos a llamar polinomio. Entonces acá vamos a tener la clasificación de estas expresiones algebraicas. Luego de ver la clasificación, vamos a ver los monomios o términos semejantes, como lo habíamos dicho antes. Anteriormente hablamos de términos semejantes. ¿Cuál es la característica de los términos semejantes? Tienen que tener igual parte literal, igual exponente. Entonces acá vamos a ver algunos ejemplos más adelante de qué son términos semejantes.
Si vemos acá, no importa el coeficiente, sino que importa la parte literal y el exponente. Aquí tenemos los polinomios y tenemos una breve explicación de ellos. Si se dan cuenta, habíamos dicho anteriormente que un polinomio tiene más de 3 términos, tiene de 4 términos en adelante y aquí los vemos. Tenemos 3x más 5x cuadrado más 7x cubo menos 2x a la cuarta. Tiene 1, 2, 3, 4 términos, por eso le vamos a llamar polinomio. ¿Cómo vamos a diferenciar los términos? Porque van a estar separados por sumas o restas, por signos positivos o negativos. Aquí tenemos otro polinomio y luego hay representación de binomios. Los binomios tienen solo 2 términos. Por ejemplo, 3x más 9y. Otro ejemplo, x cuadrado menos y cuadrado. Otro ejemplo, 25a cuadrado menos 36b cuadrado. Estos son binomios. Ahora los trinomios sabemos que tienen 3 términos. 3a más 5b menos 7c. Luego a cuadrado más 2ab más b cuadrado, etcétera. Entonces, ya teniendo claro esto, vamos a ver entonces la ejercitación. Esto lo van a hacer en hojas y lo van a subir a Classroom. Entonces, acá vamos a ver. Van a entregar en hojas lo que se le pide. Dice acá. Solo que lo van a subir a Classroom. En este caso, entonces, van a definir qué es álgebra. Ya lo vimos anteriormente, aquí está en su hojita. Solo lo van a anotar. Número 2. ¿Qué características presenta una expresión algebraica? Escribe qué características. Número 3. En los siguientes ejemplos de términos algebraicos, señale signo, coeficiente numérico, variable y exponente. Entonces aquí vamos a ver si tiene signo este primer término, si tiene coeficiente, si tiene parte literal o exponente. Aquí dice variable o variables porque algunos términos tienen varias letras. Entonces por eso tienen que ver cuáles son sus variables. Fue un gusto haberlos saludado. Si tienen alguna duda, ya saben que voy a estar atendiéndolos en WhatsApp.